H.G. Wells, La máquina del tiempo, los Morlocks. Les resultará raro, pero me permití que pasaran 2 días antes de seguir la reciente pista que llevaba evidentemente al camino apropiado. Sentía una aversión especial por aquellos cuerpos pálidos. Tenían exactamente ese tono casi blanco de los gusanos y de los animales conservados en alcohol en un museo zoológico. Al tacto eran de una frialdad repugnante. Mi aversión se debía, en gran parte, a la influencia simpática de los Eloi, cuyo asco por los Morlocks empezaba a comprender. La noche siguiente no dormí nada bien. Mi salud estaba alterada. Me sentía abrumado de perplejidad y de dudas. Tuve 1 o 2 veces la sensación de un pavor intenso al cual no podía encontrarle ninguna razón concreta. Me acuerdo de haberme deslizado sin ruido en el gran vestíbulo donde los seres aquellos dormían a la luz de la luna. Aquella noche, Wina se hallaba entre ellos y me sentía tranquilizado con su presencia. Se me ocurrió que en el curso de pocos días la luna debería entrar en su último cuarto y las noches serían oscuras. Entonces, las apariciones de aquellos desagradables seres subterráneos, de aquellos blancuzcos lémures, de aquella nueva gusanera que había sustituido a la antigua, serían más numerosas. Por esos 2 días tuve la inquieta sensación de que me elude una obligación inevitable. Estaba seguro de que solamente recuperaría la máquina del tiempo penetrando audazmente en aquellos misterios del subsuelo. No podía, sin embargo, enfrentarme con tal enigma. De haber tenido un compañero, la cosa hubiera sido muy diferente. Estaba horriblemente solo y el simple hecho de descender por las tinieblas del pozo me hacía palidecer. No sé si ustedes comprenderán mi estado de ánimo. Sentía sin cesar un peligro a mi espalda. Esta inquietud, esta inseguridad, era muy probablemente la que me arrastraba más y más lejos en mis excursiones exploradoras. Yendo al sudoeste, hacia la comarca escarpada que se llama ahora Combe Wood, miré a lo lejos, en la dirección del Banstead del siglo XIX, una amplia construcción verde, de estilo diferente de las que había visto hasta entonces. Era más grande que el mayor de los palacios o ruinas que conocía, y la fachada tenía un aspecto oriental. Mostraba el brillo de un tono gris pálido, como de cierta clase de porcelana china. Esta diferencia de aspecto sugería una diferencia de uso y se me ocurrió llevar hasta allí mi exploración. El día declinaba y llegué a la vista de aquel lugar después de un largo y extenuante rodeo. Decidí entonces aplazar la aventura para el día siguiente y volví hacia la bienvenida y las caricias de la pequeña Wina. La mañana posterior me di cuenta con suficiente claridad de que mi curiosidad referente al palacio de porcelana verde era un acto de autodecepción, capaz de evitarme, por un día más, la experiencia que yo temía. Decidí emprender el descenso sin más pérdida de tiempo y salí al amanecer hacia un pozo cercano a las ruinas de granito y aluminio. La pequeña Wina vino corriendo conmigo, bailaba junto al pozo y cuando vio que me inclinaba sobre el brocal mirando hacia abajo, pareció particularmente desconcertada. «Adiós, pequeña Wina», dije, y la besé. Dejándola entonces sobre el suelo, comencé a buscar sobre el brocal los escalones y los ganchos. Más bien deprisa, debo confesarlo, temía que flaquease mi valor. En un comienzo ella me miró con asombro, lanzó un grito quejumbroso y corriendo hacia mí, quiso retenerme con sus manitas. Creo que su oposición me incitó más bien a continuar. La rechacé, acaso un poco bruscamente,
y un momento después estaba adentrándome en el pozo. Su cara agonizaba sobre el brocal y le sonreí para tranquilizarlo. Me fue preciso mirar hacia abajo a los ganchos inestables a los que me agarraba. Tuve que bajar un trecho de 200 yardas quizá. El descenso lo efectuaba por medio de los barrotes metálicos que salían de las paredes del pozo, y como estaban adaptados a las necesidades de unos seres mucho más pequeños que yo, pronto me sentí entumecido y fatigado por la bajada. Y no solo fatigado, uno de los barrotes cedió de repente bajo mi peso y casi me balancé en las tinieblas de debajo. Durante un momento quedé suspendido por una mano, y luego de esa prueba no me atreví a descansar de nuevo. Si bien mis brazos y mi espalda me dolían agudamente, seguí descendiendo de un tirón, tan deprisa como me era posible. Miré hacia arriba, vi la abertura, un pequeño disco azul, en el cual era visible una estrella, mientras que la cabeza de la pequeña Wina aparecía como una proyección negra y redonda. El ruido acompasado de una máquina, desde el fondo, se hacía cada vez más fuerte y opresivo. Todo, salvo el pequeño disco de arriba, era profundamente oscuro, y cuando volví a mirar hacia allí, Wina había desaparecido. Me sentía en una agonía de inquietud. Pensé vagamente intentar remontar del pozo y dejar en su soledad al mundo subterráneo. Y hasta cuando estaba dándole vueltas a esa idea, seguía bajando. Por fin, con un profundo alivio, vi confusamente aparecer, a un pie a mi derecha, una estrecha abertura en la pared. Entré ahí y descubrí que era el orificio de un reducido túnel horizontal en el cual pude tenderme y descansar. Y ya era hora. Mis brazos estaban doloridos, mi espalda entumecida y temblaba con el prolongado terror de una caída. Incluso la oscuridad ininterrumpida tuvo un efecto doloroso sobre mis ojos. El aire estaba lleno del palpitante zumbido de la maquinaria que ventilaba el pozo. Desconozco cuánto tiempo permanecí tendido allí. Me despertó una mano suave que tocaba mi cara. Di un salto en la oscuridad y sacando mis fósforos encendí uno rápido. Vi 3 seres encorvados y blancos, semejantes a aquel que había visto sobre la tierra, en las ruinas, y que huyó velozmente de la luz. Viviendo como vivían, en las que me parecían tinieblas impenetrables, sus ojos eran de un tamaño anormal y muy sensibles, como lo son las pupilas de los peces de los fondos abisales, y reflejaban la luz de idéntica manera. No me cabía duda de que podían verme en aquella absoluta oscuridad, y no parecieron tener miedo de mí, aparte de su temor a la luz. Pero en cuanto encendí una cerilla con el objeto de verlos, huyeron veloces y desaparecieron dentro de unos sombríos canales y túneles, desde los cuales me miraban sus ojos del modo más extraño. Intenté llamar. Su lenguaje era, al parecer, diferente del de los habitantes del mundo superior. Me quedé entregado a mis propios esfuerzos, y la idea de huir antes de iniciar la exploración pasó por mi mente. Me dije a mí mismo, estás aquí ahora para eso, y avancé a lo largo del túnel, sintiendo que el ruido de la maquinaria se hacía más fuerte. Enseguida dejé de notar las paredes a mis lados, llegué a un espacio amplio y abierto, y encendiendo otra cerilla, vi que había entrado en una vasta caverna arqueada que se extendía en las profundas tinieblas más allá de la claridad de mi cerilla. Vi lo que se puede ver mientras arde una cerilla. Mi recuerdo es forzosamente vago. Grandes formas parecidas a enormes máquinas surgían de la oscuridad
y proyectaban negras sombras entre las cuales los inciertos y espectrales Morlocks se guarecían de la luz. El sitio, lo digo al paso, era muy sofocante y opresivo, y débiles emanaciones de sangre fresca flotaban en el aire. Un poco más abajo del centro había una mesita de un metal blanco en la que parecía haberse servido una comida. Los Morlocks eran carnívoros. Incluso en aquel momento recuerdo haberme preguntado qué voluminoso animal podía haber sobrevivido para suministrar el rojo cuarto que veía. Estaba todo muy confuso. El olor denso, las formas enormes y carentes de significado, la figura repulsiva espiando en las sombras y esperando nada más a que volviesen a reinar las tinieblas para acercarse a mí de nuevo. La cerilla se apagó, me había quemado los dedos y cayó con una roja ondulación en las tinieblas. He pensado después lo mal equipado que estaba yo para semejante experiencia. Cuando la inicié con la máquina del tiempo, lo hice en la absurda suposición de que todos los hombres del futuro debían ser infinitamente superiores a nosotros mismos en todos los aspectos. Había llegado sin armas, sin medicinas, sin nada que fumar. A veces notaba atrozmente la falta del tabaco, hasta sin suficientes fósforos. Si tan solo hubiera pensado en una Kodak, podría haber tomado aquella visión del mundo subterráneo en un segundo y haberlo examinado a gusto. Y fuera lo que fuere, estaba allí con las únicas armas y los únicos poderes con que la naturaleza me ha dotado: manos, pies y dientes. Esto y 4 cerillas suecas que aún me quedaban. Temía yo abrirme camino entre toda aquella maquinaria en la oscuridad, y solamente con la última llama descubrí que mi provisión de cerillas se había agotado. No se me había ocurrido nunca hasta entonces que hubiera necesidad de economizarlas, y gasté casi la mitad de la caja en asombrar a los habitantes del mundo superior, para quienes el fuego era una novedad. Como digo, me quedaban 4. Y mientras permanecía en la oscuridad, una mano tocó la mía. Sentí unos dedos descarnados sobre mi cara y percibí un olor especial muy desagradable. Me pareció oír a mi alrededor la respiración de una multitud de aquellos horrorosos pequeños seres. Sentí que intentaban quitarme suavemente la caja de fósforos que tenía en la mano y que otras manos detrás de mí me tiraban de la ropa. La sensación de que aquellas criaturas invisibles me estaban examinando me era desagradable de un modo indescriptible. La repentina comprensión de mi desconocimiento de sus maneras de pensar y de obrar se me presentó de nuevo vivamente en las tinieblas. Grité, tan fuerte como pude. Se apartaron, y luego los sentí acercarse otra vez. Sus roces se hicieron más osados mientras se musitaban extraños sonidos unos a otros. Me estremecí con violencia y volví a gritar de un modo más bien discordante. Esta vez se mostraron menos seriamente alarmados y se acercaron de nuevo a mí con una extraña y ruidosa risa. Debo confesar que estaba horriblemente asustado. Decidí encender otra cerilla y escapar amparado por la claridad. Lo hice, y acrecentando un poco la llama con un pedazo de papel que saqué de mi bolsillo, llevé a cabo mi retirada hacia el estrecho túnel. Apenas hube entrado, mi luz se apagó, y en tinieblas pude oír a los Morlocks susurrando como el viento entre las hojas, haciendo un ruido acompasado como la lluvia, mientras se precipitaban detrás de mí. Por un momento me sentí agarrado por varias manos y no pude equivocarme sobre su propósito, que era arrastrarme hacia atrás. Encendí otro fósforo y lo agité ante sus deslumbrantes caras. Es difícil que ustedes puedan imaginar lo nauseabundos e inhumanos que parecían.
caras lívidas y sin mentón, ojos grandes, sin párpados y un gris rosado, mientras se paraban en su ceguera y aturdimiento. No me detuve a mirarlos, se lo aseguro a ustedes. Volví a retirarme y cuando terminó mi segundo fósforo, encendí el tercero. Estaba casi consumido cuando alcancé la abertura que había en el pozo. Me tendí sobre el borde, porque la palpitación de la gran bomba del fondo me aturdía. Palpé entonces los lados para buscar los asideros salientes y al hacerlo me agarraron los pies y fui tirado violentamente hacia atrás. Encendí mi última cerilla y se apagó en el acto. Había yo empuñado ahora uno de los garrotes y dando fuertes puntapiés me desprendí de las manos de los Morlocks y ascendí rápidamente por el pozo, mientras ellos se quedaban abajo atisbando y guiñando los ojos hacia mí. Todos, menos un pequeño miserable que me siguió un momento y casi se apoderó de una de mis botas como si hubiera sido un trofeo. Esa escalada me pareció interminable. En los últimos 20 o 30 pies sentí una náusea mortal. Me costó un gran trabajo mantenerme asido. Sostuve una lucha espantosa contra aquel desfallecimiento. Me dieron varios vaídos y experimenté todas las sensaciones de la caída. Aún así pude, no sé cómo, llegar al brocal y escapar tambaleándome fuera de las ruinas bajo la cegadora luz del sol. Caí. Hasta el suelo olía dulce y puro. Recuerdo a Wina besando mis manos y mis orejas y las voces de otros Eloi. Estuve sin sentido durante un rato.